Buenas tardes a todos. ¿Tienen sueño? Bueno, les va a dar, no es cierto. No, yo creo que es el momento de profundizar en algo tan importante que nuestro Santo Padre de feliz memoria, el Papa Francisco, nos ha invitado a recuperar: la esperanza. Vivimos en un mundo que poco a poco se deja sentir como muchos han perdido la esperanza. Yo vengo aquí para que desde la teología, desde el estudio teológico, que no es meramente un estudio científico, sino es especialmente un adentrarnos a todas las verdades de nuestra fe, pues vengo a compartirles esta palabra, esta dimensión de la teología, pero sobre todo esta experiencia fundamental de nosotros como creyentes. Escatología, vivir desde la gran esperanza. Lo primero que tengo que decirles es que todos nosotros vivimos lo que creemos, o al menos eso es lo que nos toca hacer como creyentes. Aquello que decimos que creemos, lo vivimos. El creyente, queridos hermanos, es una persona que profesa una fe concreta. Cualquiera que sea su fe, un creyente se adhiere a aquello que profesa, se aferra. Los cristianos creemos en verdades que van marcando los diferentes procesos de nuestras vidas. Hay muchas verdades, algunas de ellas básicas, fundamentales, a las que nosotros nos abrazamos. Lo vivimos incluso a nivel de liturgia. Hay cosas importantes en las que vamos sujetándonos y ellas nos van orientando nuestra vida, y si las vivimos auténticamente, nuestra vida cobra un sentido pleno. Los misterios que celebramos contienen verdades que consolidan nuestra identidad como creyentes. Por allí decía San Pablo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si esas cosas que creemos no son ciertas, entonces nuestra fe terminaría perdiendo significado. Pero en realidad estas verdades le dan plenitud a lo que nosotros creemos. La escatología, queridos hermanos, es precisamente una de estas verdades. Y lo que quiero decirles ahora es que justamente que los creyentes, que los cristianos, desde que inició nuestra fe como testigos de Cristo, empezamos a dar razón y a conocer y a vivir algo que se le conoce como símbolo de la fe. Los primeros siglos de la iglesia, apenas arrancando esta experiencia cristiana, la iglesia tiene una columna, unas verdades que son esenciales, inherentes a nuestro ser cristiano. Nació pues eso que conocemos como el símbolo de la fe, o que todo el mundo conoce como credo. En este credo se manifiestan verdades que todo miembro de la comunidad ha de creer, y en este símbolo se manifiestan esas verdades que han sido reveladas en las Sagradas Escrituras. En esta formulación fundamental, y repito, es fundamental, aquel que se diga que es cristiano tiene que saber que todas estas verdades son nuestro fundamento, son nuestro cimiento. Bueno, en esta formulación fundamental de doctrina cristiana, especialmente hay dos zonas explícitamente importantes para nuestra experiencia total cristiana. La primera es aquella que manifestamos en el credo y que dice que Cristo glorioso vendrá para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Esto lo decimos todos los domingos. Y ojo, y aquí quiero que
que anotemos o que tengamos mucho cuidado en esto. Estas verdades de fe no pueden ser solamente dichas, tienen que ser una experiencia que nosotros creemos profundamente y que vivimos. La segunda zona o la segunda experiencia que manifestamos recoge al final en la confesión de la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Decimos nosotros: creo en la resurrección de los muertos, en la resurrección de la carne y en la vida del mundo futuro. Eso lo decimos con palabras. En el primer momento, que decíamos que Jesús ha de venir para juzgar a vivos y muertos, la mirada del creyente se fija en el Señor, en Dios, que es justo juez, que intervendrá para culminar la historia de la salvación. En el fondo eso es lo que estamos nosotros predicando. En el segundo momento, la mirada se concentra en el hombre. En el hombre en cuanto sujeto de salvación finalmente divinizado. Estas dos verdades para nosotros son no solamente básicas, sino vitales, esenciales. Tenemos entonces dos puntos de referencia: Dios y el hombre. Cuando proclamamos nuestra fe, especialmente en estas dos verdades, entonces contemplamos estos dos puntos de referencia: Dios y el hombre, que son los dos polos de la doctrina escatológica. Es esta la esperanza en la que nos movemos. Es esta y no otra. Esto es lo que le da sentido a todas nuestras esperanzas. Ahora que estamos hablando de la esperanza como una virtud que necesitamos vivir siempre, que tenemos que recuperar, pues allí está el punto, allí está la experiencia, allí está el ámbito donde podemos recuperar nuestra esperanza cristiana, en nuestra fe en que Cristo ha de venir para juzgar a vivos y muertos, y en que nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, vamos en algún momento a resucitar. Pero hay un problema, queridos hermanos, y el problema es que muchos de nosotros, los cristianos, hemos perdido esta referencia. Por eso es importante que esta palabra, que quizás suene rara para muchos, escatología, la tengamos clara. En la teología, que es el estudio de las verdades en las que creemos, o como algunos traducen esta palabra, estudio sobre Dios, hay un apartado que se llama escatología. Dicho de manera rápida, es el estudio de las verdades últimas, pero debemos aclarar un punto. Existe una única historia de la salvación. Es decir, no es que nosotros estemos moviéndonos en dos momentos salvíficos: uno, el que transcurre en nuestra vida diaria, y otro en el momento en el que ya terminará nuestra vida y luego caminaremos hacia la casa eterna. No, existe pues una única historia de la salvación, configurada por los kairos, que quiere decir tiempos de Dios o intervenciones de Dios, siendo el escatón, de ahí la palabra escatología, el último kairos, el último tiempo de Dios que da forma de eternidad a lo creado. Y quiero explicarme qué quiero decir con esto. Quiere decir que yo no puedo estar mirando hacia la eternidad pensando que esa es un momento desligado a mi día a día. Allí está un problema que ahorita vamos a ver más adelante, cómo muchos cristianos se desfasan en esto. Estamos tanto mirando nuestra situación diaria que no tenemos tiempo ni cabeza para mirar la eternidad. Allí hay un problema. O a veces habrá momentos en que
nos desconectamos de nuestra realidad por estar mirando y esperando ese pase hacia la eternidad. Entonces aquí lo que queremos decir es que toda esta experiencia, el día a día, está conectada con esos últimos tiempos del que nos habla la escatología. Toda nuestra vida apunta a la consumación de la historia. Nuestro día a día apunta a la plenitud de los tiempos. Hay que reiterar esto, porque allí está el problema de por qué perdemos la esperanza. Perdemos la esperanza porque desconectamos nuestra realidad diaria de la eternidad, de ese momento en el que el Señor va a darle plenitud a todo lo creado. Nuestro día a día, pues, apunta a la plenitud de los tiempos, o al menos así debería ser. La esperanza del creyente es esperanza con mayúsculas en cuanto referida a Cristo, Señor de la historia. Entonces la escatología es más que un catálogo de verdades que manifiestan nuestro destino final. Todos, de alguna manera, como creyentes, tenemos la inquietud de saber qué va a pasar al final de nuestra vida. Todos queremos conocer en qué consiste la llamada a la eternidad, la llamada a eso que conocemos como el reino de los cielos. Todos queremos saber qué ocurre, pues, al terminar nuestra vida. Todos también queremos comprender qué quiere decir infierno. Todos queremos saber en qué consiste el purgatorio. Bueno, pues la escatología nos lo aclara, nos lo revela, nos lo enseña. Pero esto es más que estas verdades que creemos. La escatología es la realización y la consumación de nuestra esperanza. Podemos formular algunas ideas muy relacionadas con esto que estamos diciendo, y es lo siguiente: la historia salvífica, la historia de salvación por proceder de Dios, posee intencionalidad, dirección y por tanto sentido y valor. Es decir, nuestras vidas, la salvación a la que estamos llamados tiene dirección porque es Dios quien nos lo ofrece. Otro punto que podemos identificar, que nuestro sentido último es un misterio de plenitud. ¿A qué estamos llamados nosotros al final de nuestra vida? A la plenitud. Y finalmente, la esperanza nos asegura que Dios logrará esa plenitud para su creación a pesar de la contingencia y fragilidad de las criaturas. Aquí un tema muy importante: somos frágiles, somos contingentes, no somos necesarios en este mundo. Pues a pesar de esta infinitud, a pesar de nuestra pequeñez, estamos llamados a la plenitud en Cristo, porque Cristo nos lo hace posible. Y por eso podemos decir que cada biografía humana, cada evento histórico, reciben su valoración definitiva en referencia a Cristo y su obra. Y aquí lo traduzco de esta manera: tu vida, lo que haces cada día, recibe una valoración definitiva en Cristo. Miren que cuando nuestra vida termina, pensemos en cuando vamos a un funeral, esa persona que está allí inerte tiene una esperanza en Cristo. Claro está, no nos vayamos a los extremos que está pasando mucho, ¿no? Que hay personas que en su vida jamás se quieren acordar del Señor, no quieren saber de Dios, y al final, cuando termina su vida, no falta quien de su familia dice: ya tenemos un ángel en el cielo. Ciertamente el Dios de la misericordia toca nuestra pequeñez, toca nuestra finitud, nuestra fragilidad.
Por eso, pues, esto del cielo, esto de la salvación, tiene un sentido muy pleno para nosotros. Es lo que nos está dando vida, es lo que alienta nuestras esperanzas. Pero como decíamos, a veces tenemos un enfoque equivocado como cristianos. El creyente corre el riesgo de vivir su fe desde un enfoque equivocado. De allí que la esperanza sea mal comprendida y mal vivida. ¿Cómo no se nos va a acabar la esperanza si es una esperanza muy humana? ¿Cómo no estar deprimidos cuando le he puesto toda mi confianza a cosas meramente materiales y terrenas? ¿Cómo no sentir que estoy perdido si no he abierto mi corazón a esta gran esperanza, la que, valga la redundancia, me espera en Cristo? El riesgo consiste en vivir la esperanza sin referirla al final de la totalidad de la historia. Yo les he platicado con humor una tarde en que estaba en la tumba de mis papás rezando junto con mi hermana y mi sobrinita, que en aquel entonces no tenía sino 5 o 4 años. Y terminado el rezo, dice mi sobrinita, me dice: tío, y cuando tú te mueras, ¿dónde te vamos a enterrar? Y yo me quedé inquieto y en carne propia reconocí que a veces no tenemos una mirada para la eternidad, para nuestro último momento. Y creo que a la mayoría de los cristianos nos pasa. No queremos enfrentar ese momento. Y el problema de no quererlo enfrentar es que no lo vemos como un gran momento, como una gran esperanza. Alguien decía por allí, queremos ir al cielo, pero ahorita todavía no. Tenemos miedo a la muerte porque el enfoque está equivocado, porque desconectamos la experiencia de cada día, los problemas, las dificultades, los sufrimientos, los retos, los desconectamos de nuestro último destino. Y cuando una persona ha comprendido esto, incluso en su peor momento de enfermedad, de salud, nos puede decir desde el corazón: ya estoy listo para irme. ¿Les ha pasado con el que algunas personas han dicho esto? Tranquilas, con el corazón en paz, porque comprenden que esa pequeñez, ese sufrimiento se va a hacer nada en las manos del Señor. Y cuando desconectamos estas dos realidades, estos dos puntos, rebajamos el reino de Dios al nivel de utopías inframundanas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos realmente muchas veces creyendo que nuestro encuentro con Dios es alcanzar nuestras metas aquí y ahora, a través de esas utopías. Utopía quiere decir algo que en realidad termina siendo inalcanzable. Y entonces decimos, pues, estar con Dios, gozar de la presencia de Dios, es que estemos todos bien y en paz, que seamos hermanos. Hay que ser realistas, a veces eso no pasa. En nuestra propia iglesia vemos divisiones, ¿o no? En nuestra propia iglesia vemos gente desanimada, ¿o no? ¿Por qué? Porque somos humanos y porque a veces no alcanzamos esas esperanzas aquí. Y el problema es que hemos desconectado estas esperanzas y las hemos dejado solamente en nuestro ámbito terrenal, y se nos ha olvidado mirar hacia el Dios de toda esperanza. Sin embargo, el hombre que vive en el tiempo, el creyente que sabe que está en el tiempo, se encuentra con una realidad objetiva y eterna: el proyecto de su Creador. El creyente sabe que estamos aquí en este momento, en nuestro espacio, en un lugar concreto, pero sabe que por encima de esta realidad y por encima de este proyecto está el proyecto de su Creador.
En la parte final del símbolo de la fe, es decir, del credo, confesamos nuestra esperanza de alcanzar la resurrección y la vida. Con esto estamos indicando el modo de plenitud que esperamos. Profetizamos acerca de la futura condición humana. Y aquí yo les hago un paréntesis para preguntarles, hermanos, el día de mañana, domingo, todos vamos a decir, creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. ¿Y es verdad? ¿Es cierto que creemos en esto? Porque si no es cierto, entonces nuestra esperanza se diluye. Podemos definir, si realmente creemos en esto, al hombre como un ser límite. Es un sujeto en transición. Somos personas que tenemos un pie en el tiempo y otro en la eternidad. Se sitúa, por tanto, en dos órdenes de existencia: el tiempo histórico que estoy viviendo ahora y en el que estamos fuertemente inmersos y comprometidos, y la eternidad, en donde debemos estar intencionalmente alojados y hacia la que nos adentramos progresivamente. Pobre del cristiano que se queda atorado en lo terrenal. Pobre del cristiano que no tiene un pie en el aquí y el ahora y en otro pie en la eternidad. Pero permítanme ser un poquito más pesimista. Tenemos otro problema. Este problema del que hablábamos, de una falta, que no estamos situados correctamente, es algo que vivimos internamente. Pero hay algo que ya no depende de nosotros y que también es una mala noticia. Hay una realidad que a nosotros los cristianos nos está comiendo, y esa realidad se llama secularismo. ¿Han escuchado esa palabra? Levante la mano quien ha escuchado secularismo. Miren, hermanos, no hay parte de la dogmática más cristiana, más radicalmente opuesta al espíritu del secularismo que la esperanza cristiana en una vida ultraterrenal. Cuando decimos secularismo, hablamos de una cultura que se cierra totalmente a la eternidad. No quiere, ni debe, ni se siente cómoda al abrir su corazón a Dios, a las verdades y a las realidades eternas. A la cultura secularizada y su enfática limitación al ámbito de este mundo, esta esperanza le suena evasión del mundo. Una persona secularizada te va a decir, ¿a poco crees en eso? ¿Y quién te dice que después de la muerte hay vida? O como me dijo una persona cuando tratando de acompañarla en una situación muy dramática que estaba viviendo, una situación que desgarró su vida, yo le dije, hermana, usted está buscando tener justicia. Quizás en este momento el Señor, quizás en este momento no sienta que está viviendo la justicia, pero la justicia divina se va a dar aunque sea después de esta vida. Y dijo, padre, yo la verdad no sé si crea en eso. El problema es que a nosotros los creyentes nos está absorbiendo el secularismo. El secularismo se constituye como una atmósfera en que viven muchos cristianos de nuestro tiempo. Es decir, un lugar en donde, queriendo o no, terminamos respirando ese aire enrarecido. Solo con dificultad pueden librarse de su influjo. Solamente haciendo bien firme nuestra adhesión a esta última esperanza es como nosotros podemos ahora sí que luchar contra el secularismo. Por ello, no es extraño que también entre algunos cristianos surjan perplejidades acerca de la esperanza escatológica. Es decir, contaminados por el secularismo, empezamos a dudar hasta de la resurrección. Y alguien que todos los domingos decía, creo en la resurrección, te viene y te dice, yo ya en esas cosas no creo, yo creo en la reencarnación.
Yo creo en el yoga que nos dice esto y empezamos a desfasarnos y a salirnos de nuestra propia fe. Frecuentemente, algunos cristianos miran la muerte futura con mucha ansiedad, es lo que decíamos, ¿no? Estamos un poquito miedosos, temerosos ante esto que tendría que ser una realidad que miramos con el corazón creyente. Hay cristianos que los atormenta no solo el dolor y la progresiva disolución de su cuerpo como en la enfermedad, sino también y mucho más el temor de una perpetua desaparición. Es decir, hay como una ansia interna de pensar que nuestra vida pueda terminar aquí y punto. Para un cristiano auténtico, ese miedo no puede existir. Y más aún cuando estamos comprometidos ¿a qué? A abrir nuestro corazón y nuestra existencia al Dios de la esperanza, al Dios de la salvación. Cuando tenemos totalmente puesta nuestra esperanza en este Dios, ese miedo desaparece. Los cristianos en todos los tiempos de la historia han estado expuestos a tentaciones y dudas, pero en nuestros días las ansiedades de muchos cristianos parecen indicar una debilidad de la esperanza. Y aquí entramos de lleno en lo que nos decía el Papa Francisco muchas veces: no pierdan su esperanza, no se dejen robar su esperanza. Y nos decía al inicio de este año jubilar, nos decía: ustedes, los cristianos, los testigos de Jesús, tienen que ser también portadores y misioneros de la esperanza. Yo no sé quién haya leído la encíclica con la que fuimos convocados a este jubileo, pero nos decía: todo cristiano tiene que ser testigo de esperanza para los demás. ¿Y quiénes son esos demás? Pues nos decía: nuestros jóvenes. ¿A poco no están muchos de nuestros jóvenes confundidos? Y si nosotros no hacemos algo para dar testimonio de esperanza, estos jóvenes van a seguir así. Nuestros niños, decía también el Papa Francisco, nuestros ancianos, los pobres, tantos sectores de nuestra sociedad se han resquebrajado en la esperanza. Por eso, pues, la respuesta termina siendo tener a Cristo resucitado como fundamento. Esta esperanza ante Cristo resucitado es digámoslo así, la clave para comprender esto que profesamos y que tiene que ver con la gloriosa resurrección y el futuro de todos los que son de Cristo. Permítanme decir esto que ustedes ya saben, pero que no podemos olvidar día a día. Permítanme recordarles algo que ustedes mismos han dicho muchas veces a otras personas: Cristo es el fin y la meta de nuestra existencia. Volvamos a decir esto, pero ahora a nuestro corazón. Cristo es el fin y la meta de nuestra existencia. A Él debemos encaminarnos con el auxilio de su gracia en esta breve vida terrestre. Si Él no es nuestra referencia, si Cristo resucitado no es nuestra meta, si la gloria eterna en Cristo resucitado no es el lugar a donde yo quiero ir, entonces pues es fácil de comprender cómo me dejo atrapar por esa desesperanza. La seria responsabilidad de este camino, es decir, siendo responsables para vivir de esta manera, con un pie en el aquí y el ahora y otro en la eternidad, puede verse por la infinita grandeza de aquel hacia el que nos dirigimos. Quizás podamos decir: pero ¿quién es digno de llegar a la vida eterna? Pues creo que humanamente hablando nadie, pero cristianamente hablando, es decir, conociendo el sentido de esta escatología y del sentido de la salvación, entonces podemos decir que tenemos mucha esperanza, que todos tenemos esa esperanza gracias a Cristo, que es aquel hacia donde nos dirigimos.
Esperamos a Cristo. Eso es algo que desde que inició la iglesia existe como una verdad fundamental. Esperamos a Cristo y no otra existencia terrena semejante a esta. Que por cierto, esto hay que decirlo, que hay muchos cristianos que piensan que el reino de Dios es como una vida terrestre, pero llevada a plenitud, y eso es totalmente falso. La vida en Cristo, la vida eterna a la que aspiramos, es algo muy diferente a nuestra vida terrena, pero tenemos que esperarla, tenemos que amarla y tenemos que vivirla como supremo cumplimiento de todos nuestros deseos. Por eso la escatología es para nosotros vivir caminando hacia esa gran esperanza. Queridos hermanos, el día de mañana hablaremos de las otras esperanzas que se van presentando cada día. Nuestro obispo nos lo va a mencionar. El padre Miguel nos recordará cómo celebramos todos los días esta esperanza. Pero hoy permítanme recordarles, si no tenemos en nuestra mirada como algo fundamental el querer caminar hacia la vida eterna, entonces no estamos viviendo auténticamente como cristianos. Yo deseo que estas palabras ayuden a su reflexión, a la vivencia de este congreso y que ayude para mejorarnos como creyentes. Les invito a que nos pongamos de pie un momentito y a que nos hagamos una pregunta allí donde estamos. ¿Creo en la vida eterna? ¿Creo en que Jesús viene para salvarme y para conducirme en esa vida? Vamos a escuchar un canto y vamos a mantenernos respondiendo internamente a esta pregunta.